outputs, la transformación de inputs en outputs la puedo pensar como la representación matemática de un proceso de producción, pero la transformación de inputs en outputs también la puedo pensar como el concepto mismo de función en la matemática. Y si esto se entiende, yo voy a pedir que hagan el esfuerzo de entenderlo, no va a ser muy difícil. Ahí se me pierde nitidez que estoy tratando de recuperar, a ver si puedo. Bueno, ya volverá, ahí vuelve la nitidez. El tema de las luces que enfocan. Muy bien. Sí, yo pido que esto se entienda. Yo voy a dar dos conceptos en uno. El concepto económico y el concepto matemático. Porque lo necesito a los dos conceptos entendidos como uno y como un solo concepto. El tema es representación matemática del proceso de producción de una empresa. La función de producción. Yo voy a poner el proceso, lo voy a esquematizar con un diagrama de caja negra, pero al mismo tiempo lo voy a explicar como el concepto matemático de función. Por lo tanto, paso al concepto. Muy bien. Vamos a un diagrama de caja negra, que puede ser que ya estén acostumbrados o no, y si no lo están, lo verán por vez primera. Muy bien. Está tomado de un libro de análisis matemático, donde considera el concepto de función bajo la perspectiva de una transformación. El concepto matemático de función, el autor, no me acuerdo el nombre ahora, pero murió hace muy poquito, matemático norteamericano muy famoso. El libro es Análisis Matemático, creo que Butler, pero no viene al caso porque tampoco se los voy a poner en la bibliografía. Acá está el concepto matemático de función como una transformación. Si vemos la literatura en economía, aparece la misma idea desde el punto de vista de la transformación de insumos en productos. Entonces nosotros vamos a formalizar los insumos como X, como Y y otros insumos. Puede haber una cantidad muy grande de insumos que pasan a través de la tecnología y de todo. Acá nosotros tenemos los factores acá tenemos Profe, disculpe. Hay un micrófono abierto que está haciendo eco. Está haciendo, ya lo silenciamos. Silenciar. Ahí ya está, ya se silenció. Gracias. Ok, sí, si no, no se puede. Bueno, acá nosotros esto lo vamos a considerar como insumos o como inputs. X, y puede haber una cantidad muy grande. Nosotros solamente en este curso de economía vamos a trabajar con dos variables. Solamente vamos a trabajar con dos inputs, que van a ser capital físico y fuerza laboral o trabajo. O sea, en este curso de economía vamos a restringir los inputs a capital físico y a trabajo. X va por capital físico y por trabajo. La tecnología permite la transformación de insumos en productos. Por ahora nosotros al producto le vamos a poner Z, o sea que de esa transformación sale el producto, cantidad de productos. Entonces las X y las Y van a designar cantidades de bienes físicos de capital, las X, cantidades de bienes, cantidades de horas o unidades, depende de la unidad de medida que adoptemos, unidades de trabajo, cantidad de trabajadores o cantidad de horas de trabajo. Es más técnico emplear horas de trabajo, que van a ser los únicos dos inputs que van a pasar por la empresa. Esta caja negra va a ser la empresa, va a ser la tecnología de la empresa, y de ahí va a salir una cantidad de productos. Ahora, cuando nosotros pensamos que acá tenemos la transformación, esta va a ser nuestra T, la transformación
de insumos en productos. La tecnología entonces va a permitir la transformación de insumos en productos. ¿Cómo se transforma un bien de capital en el producto? ¿Cómo se transforma la hora de trabajo en el producto? Bueno, esto es un tema que es bueno intentar pensar cómo los bienes físicos de capital pasan al producto y cómo las horas de trabajo pasan al producto y cómo funciona esa transformación en los registros contables. Entonces yo voy a tratar de decir algo acerca de esto. Imaginemos que tenemos un bien físico de capital. Y como resultado, imaginemos una máquina. E imaginemos trabajadores y una máquina. Las X son cantidades de horas máquina. Y las Y son cantidades de horas de trabajo. Muy bien. La máquina se la usa en un turno de 8 horas, en un turno de 24 horas, no importa cuántas horas por día se la utilice. De la utilización de esa máquina, tenemos que imaginar que acá tenemos otros insumos que entran en la máquina, pero quedémonos con esta idea de que estamos usando una máquina y estamos utilizando horas de trabajo. Con esta tecnología la combinamos y sale una cantidad de producto. La máquina, no solamente una máquina, todo bien físico de capital, no necesariamente la máquina, hay muchos bienes físicos de capital que no precisamente son máquinas, una organización gigante dispone de una cantidad de bienes físicos de capital. Para todos esos bienes físicos de capital, el proceso es el mismo. Los bienes físicos de capital, y esta es la clave, así es que esto queda grabado y anótenlo, pero ahora lo voy a anotar a un costadito. Los bienes físicos de capital se desgastan en el proceso productivo. Los bienes físicos de capital en el proceso productivo se desgastan. Y ese desgaste forma parte del producto. Los bienes físicos de capital se desgastan en el proceso productivo y forman parte del producto. Contablemente, ese desgaste lo recoge la depreciación. Contablemente, ese desgaste lo recoge, contablemente lo recoge la depreciación. Y se recupera, ¿dónde? A ver, les pido que me ayuden. ¿Dónde se recupera esa amortización, esa depreciación del desgaste de los bienes físicos de capital que pasan al producto? ¿Cómo se con la retribución que te da el producto, creo yo. Así es. Tiene un nombre técnico, esa retribución que te da el... ¿La retroalimentación? Vamos a poner, ¿qué hace la empresa con el producto? La vende. Lo vende. Entonces, ¿dónde se recupera? En la venta. En el precio. Se recupera en el precio. Por lo tanto, el bien físico de capital, nosotros acá en estos puntos suspensivos podemos pensar que tenemos muchos bienes físicos de capital, pero podemos clasificarlo en uno solo. Podemos pensar que tenemos trabajo, muchos tipos de trabajo, calificado y no calificado en estos puntos suspensivos, lo recogemos en uno solo, pero también en estos puntos suspensivos tenemos que pensar que tenemos recursos naturales. Por ejemplo, siempre lo de Tesla, porque va a ser aquel que lo voy a poner como prototipo. Uno de los recursos naturales del que la Argentina posee mucho, y tenemos un problema para futuro, es el litio. El litio. Entonces, uno de los recursos naturales, y yo pienso en Tesla, que es una empresa tan del siglo XXI, ya van a ver cuando la estudiemos, y de hecho los invito a que empiecen a investigar Tesla. Cuándo nace, cuándo se expande, cuándo pone su primera Gigafactory, cuándo pone la batería más grande del planeta Tierra en el estado de Nevada, cuándo abre la primera fábrica fuera de los Estados Unidos en Shanghái, China. Investíguenlo, entonces ya van teniendo, pero si tienen ganas y tiempo, no están obligados. Pero cuando lleguemos a Tesla, vamos a
a quedar bastante sorprendidos con este ejemplo tan propio del siglo que nos toca vivir. Entonces acá tenemos un montón de recursos naturales. Todos se transforman con la tecnología. Imaginen que acá tenemos esa tecnología. Y de ahí surge una cantidad de productos. El desgaste de los bienes físicos de capital pasa al producto. Las horas de trabajo pasan al producto. El costo de los insumos pasan al producto y el producto se vende. Cuando el producto se vende, en el precio se recogen todos los costos. Entonces, en el precio está, por ejemplo, la amortización de los bienes físicos de capital. Y todos los costos están en el precio. Contablemente, cada costo se va a representar contablemente según la categoría de costo. Por ejemplo, si X es un bien físico de capital, el que pasa al producto porque se desgasta en el proceso productivo, ese desgaste que lo recupera el precio, lo recoge la amortización. Y acá tenemos la transformación. Ahí tenemos la transformación T. Pero este es un tema de la ingeniería industrial de una empresa. Un tema de la ingeniería industrial de la empresa. Habrá distintas combinaciones de producto, todas las combinaciones de factores. Todas las combinaciones de factores van a dar una única cantidad de producto. Es decir, imaginemos que solo tenemos dos. Tenemos capital y trabajo. Una combinación de capital y trabajo va a dar lugar a una sola cantidad de producto. A una sola cantidad de producto. Pero va a haber otra combinación de capital y trabajo que también va a dar lugar a una sola cantidad de producto. Pero puede pasar que distintas combinaciones de capital y trabajo den lugar a la misma. Es decir, yo acá puedo tener 1 y 2, 1 para X y 2 para Y, y acá sacar 3. Después tener 2 para X y 4 para Y, y sacar 4. A cada par le corresponde un único valor. Pero también puedo tener 4 para X y 15 para Y, y sacar 3, cosa que había obtenido con una combinación anterior. Bueno, eso, desde el punto de vista matemático, es una función. Entonces ahora, ¿qué es la función de producción? Es cómo, problema de la ingeniería industrial, se representa matemáticamente el proceso de producción. Por representación matemática entiendo una función, o entiendo también una tabla elaborada por ingenieros industriales. Muy bien, vamos a definir el concepto matemático de función como una transformación de inputs en outputs. Recuerden que los inputs son los valores de entrada y los outputs son los valores de salida. Para cada combinación de inputs hay un único valor de salida. En matemática, los valores de entrada van a corresponder a los inputs de la economía, en la matemática. Y los valores de salida en la matemática van a corresponder a los outputs en la economía. Entonces, los que estén haciendo matemáticas conmigo, pero no necesariamente lo están haciendo y van a hacer matemática 2, la definición de función dice que una función es una fórmula, lo vamos a escribir acá, porque esto tiene que quedar el concepto de función. No puedo trabajar este curso de economía sin representaciones matemáticas. Por eso anticipo esto que se ve en matemática 2. Una función es una regla, vamos a poner así. Una función es una regla que asigna yo puedo poner a cada punto de entrada, y un punto son las distintas combinaciones, ¿no? Vamos a poner que asigna a distintos valores, que asigna a los valores de entrada, a diferentes valores de entrada, ahí está, a diferentes valores de entrada, exactamente un único valor de salida.
exactamente un único valor de salida. Profe, valor de entrada nos referimos a input, ¿no? A input. Nos referimos a input. Exactamente, un único valor de salida. Una función es una regla que asigna diferentes valores de entrada, exactamente un único valor de salida. O sea, valores de entrada son los inputs. Los vamos a llamar inputs. También, en matemática también. Valores de entrada son los inputs. También en matemática. Inputs. Entonces, valores de entrada o inputs. Valores de salida o outputs. Valores de salida o outputs. Muy bien. Ahí está. Una función es una regla que asigna diferentes valores de entrada, exactamente un único valor de salida. Valores de entrada o inputs, valores de salida o outputs. ¿Y qué es un proceso de producción? Un proceso de producción es una transformación de inputs en outputs. Es decir, lo puedo representar matemáticamente con una función. En el ejemplo que nosotros vamos a trabajar, la función t o f, no importa para el caso, la transformación, el resultado del producto va a ser una función de dos inputs, de x y. Y en este curso de economía, para poner un modelo matemático sencillo, pero que represente las propiedades habituales de los procesos productivos o que muestre cómo hay ciertas propiedades de los procesos productivos, la función que vamos a tomar va a ser una muy sencillita, que la estoy escribiendo acá, raíz de x por y. Perdón, raíz de x por y. Acá vamos a poner un por. Raíz de x por y. Raíz de x por y. Bueno. A ver si queda claro. Voy a tomar una función, esto es una función, que acá en vez de t voy a poner y, pero es la transformación t, y. O sea, el producto, las cantidades de producto, van a resultar de combinar capital y trabajo de acuerdo a esta fórmula matemática. La raíz de x por y. Por ejemplo, si tengo una máquina y dos trabajadores, la raíz de 2, 1,41, va a ser la cantidad de producto. Si tengo dos máquinas y dos trabajadores, 2 por 2, 4, la raíz de 4, que es 2, va a ser la cantidad de producto. Por lo tanto, esto va a tomar más sentido cuando avancemos en el curso. Pero por ahora, yo lo introduzco porque necesito que ustedes estén al tanto de algunas herramientas de análisis gráfico y matemático. Muy bien. Y tabular, porque nosotros la representación matemática es una representación con una fórmula y también con una tabla. Entonces después vamos a elaborar, a medida que avancemos en el curso, una tabla, porque en la tabla se visualiza más, y después vamos a pasar al gráfico, y después vamos a pasar al análisis intuitivo. ¿Cuál es el propósito de poner esto en forma matemática? Dar un modelo sencillo que muestre el comportamiento de las empresas, con propiedades de los procesos productivos que son las que se ven en el mundo de todos los días. Hay muchas propiedades. Consulta. Por favor. La I que está en la raíz, ¿es la misma que está entre paréntesis? Me equivoqué. Acá había que haber puesto otra letra. Okay. Acá podríamos poner una... Ay, yo quería Una poner la Z T. me había dicho al principio, profe. Perdón, no te escuché. Había dicho al principio justo una Z. Yo tenía esa duda, pero no quería interrumpirlo.
Te agradezco muchísimo. Tenía la Z en la mente y por lo visto lo había dicho, pero vos la recordaste. Claro que sí, una Z, para diferenciar de la X y de la Y. Bueno, hay otra manera de escribir esto. Desde el punto de vista matemático lo vamos a dejar así, ¿no? Entonces ustedes tienen una caja negra, tienen valores de entrada que son las X y las Y, y valores de salida que son la Z, y la regla que asigna a los diferentes valores de entrada un único Z es la raíz de X por Y. Ahora lo voy a escribir ya más pensando en que los inputs son insumos y que los outputs son productos. Voy a escribir el mismo esquema, que es el que se usa en economía. Voy a escribir el mismo esquema. Entonces lo voy a escribir, ustedes se dan cuenta que es exactamente lo mismo. Voy a hacer la misma caja negra que representa la tecnología, con la cual, con esa tecnología disponible, se efectúa la transformación. Muy bien. Acá, en lugar de entrar Profe, X e Y... ¿le hago una consulta? Claro. La fórmula de la Z es para sacar la cantidad de productos que va a elaborar los inputs. Sí, ¿no? La cantidad de productos, exacto. Ahora lo voy a hacer en la derecha del pizarrón para que veas cómo funciona una representación matemática del proceso productivo. ¿Está bien? Quedó claro, ¿no? Sí, sí, profe, perfecto, gracias. Bueno, acá en vez de poner X y Y voy a poner K por cantidades de bienes físicos de capital, la K. Y en lugar de poner Y, voy a poner L por labor, del inglés, labor, trabajo. Bueno, y dejamos los puntos suspensivos pensando que puede haber otros. Pero no los va a haber porque no van a estar en la fórmula, por eso no va a haber otros. Pero para que quede la idea que puede haber otros. Y acá vamos a sacar la T, o una P podemos poner para producto. Pero vamos a poner una T para cantidades de producto. No va a aparecer en los libros, aparece con una P, pero voy a dejar la T como transformación, insumos en outputs. Por lo tanto, las cantidades de producto, el resultado de la transformación, a la que voy a llamar cantidades de un bien o un servicio, va a ser una función, va a ser una transformación. Acá puedo poner directamente que la cantidad de producto, vamos a poner P acá. Estoy tratando de dejar la cosa lo más armado posible, pero tengo que ser preciso con las letras. Vamos a poner cantidad de producto. Cantidad de producto. Va a ser una transformación de acuerdo a la tecnología disponible de cantidades de capital y trabajo. Y esa transformación va a seguir una función que puede no venir con una fórmula, pero las empresas, sobre todo las grandes corporaciones, la tienen con sus fórmulas, solo que tienen fórmulas muy complejas, pero sobre todo la tienen en sus tablas. Va a venir como una representación tabular desde el punto de vista de la ingeniería industrial. Ya van a ver cómo lo explica Samuelson en su momento. Pero lo vamos a tomar como la raíz de K por L. De K por L. Muy bien. Entonces va a haber distintas combinaciones de capital y trabajo que, filtradas por esta fórmula, van a dar lugar a distintas combinaciones de productos. Y eso es la transformación de inputs en outputs. Por lo tanto, lo que definimos antes, lo vamos a volver a definir acá. Un proceso de producción, lo volvemos a anotar. Un proceso de producción se dan cuenta cómo responde al concepto matemático de función. Un proceso de producción es una transformación de inputs en outputs, de insumos en productos, vamos a poner mejor, transformación de insumos en outputs. Es una transformación de insumos en outputs insumos en productos. Una transformación de insumos
de insumos en productos, de insumos en producto, un proceso de producción es una transformación de insumos en producto. Punto y nada más. Un proceso de producción es una transformación de insumos en producto. Bueno, su objetivo es la venta, el precio, la ganancia. Después van a ver que el objetivo de la empresa es, en el corto plazo, hacer máxima su ganancia, sujeto a ciertas restricciones. Y las restricciones son las restricciones de costos. Los costos van a venir por los insumos, a las restricciones de costos y a las restricciones de demanda. Y las demandas van a venir por el lado de los precios. Bueno, por eso no estaba muy convencido de la palabra producto, porque después voy a poner precios, pero para la palabra precios vamos a poner la P minúscula. La restricción que enfrentan las empresas son los costos de sus insumos, los costos del capital, cuyo costo va a aparecer contablemente en la depreciación, y se corresponden con el desgaste de los bienes físicos del capital en el proceso productivo, y los costos del trabajo, que es la retribución del factor trabajo, el costo de las horas de trabajo. La restricción de costos y la restricción de demanda. La restricción de demanda es la que va a determinar a qué precio puede vender sus volúmenes de producción de máxima ganancia. Ese va a ser el objetivo de la empresa. En el corto plazo, maximizar el beneficio sujeto a las restricciones de costos y de precios. Y por precios entendemos por demanda subyacente, porque es la demanda la que va a determinar el precio. Bueno, pero por ahora nos quedamos con esta idea. Definir qué se entiende por un proceso de producción y cómo se lo puede representar matemáticamente. Muy bien. Ahora sería conveniente ir a Samuelson y mostrar. Yo ahora les voy a mandar una tabla de una función de producción tomada de Samuelson para que ustedes la estudien en este rato que les voy a dar. Va a ir por foto. La van a tener acá y va a estar la página en donde ustedes la pueden encontrar en Samuelson. Muy bien. Porque esto ahora se me corta. Concretamente, ustedes van a tomar L de 1 a 6, K de 1 a 6, lo van a multiplicar por un factor de producto, que ahí les voy a marcar cuál es, por 100 lo van a multiplicar, para que si le da 1,41 pongan 141. Y ahí van a salir los valores de salida, pero la representación que les pido es únicamente tabular. Yo voy a mandar la tabla, ustedes ya van a tener la tabla. Entonces ustedes van a ver cómo funciona esto en esa tabla. Y van a leer un poquito Samuelson en las páginas que yo les voy a indicar. Bueno, paciencia con economía. Trato de llevarla de manera lo más amigable posible. Se puede hacer bastante complicada. Pero la clave acá es trabajar con vocabulario técnico y trabajar en los intervalos de la parte asincrónica de la clase. Siempre estoy a disposición de ustedes. Yo no me voy de acá. Ustedes me pueden hacer preguntas por WhatsApp, cualquier cosa que necesiten. Yo los dejo trabajar para que ustedes aprovechen un tiempo y esto lo vayan asimilando. De a poco, todos los días, 16 clases, al final veremos qué tanto se llevan de este curso. Bueno, cortamos ahora, son las 10:05. Vamos a juntarnos 10:45, pero ya les adjunto acá por WhatsApp material. ¿Alguna pregunta antes de que corte acá, que queda un minuto? No, profe, tal vez me surgen las dudas cuando estoy haciendo los ejercicios, pero por ahora entendí todo perfectamente. Perfecto. Va el material para que ustedes puedan trabajar. Nos juntamos 10:45. Gracias por la atención.